En el corazón reseco de Palmillas, Tamaulipas, se levantaba cada día el polvo como si anunciara la presencia de don Gonzalo Ortega, el hombre que no solo era dueño de la mitad del pueblo, sino que gobernaba la otra mitad con la mirada. Las calles eran de tierra, los gallos cantaban sin saber si era día o noche, y los vecinos aprendieron a agachar la cabeza cuando escuchaban el rugido de sus camionetas. Los motores arrancaban al amanecer, y una caravana de vehículos salía del rancho El Paraíso, como una fila de toros enardecidos. Los comerciantes abrían sus tiendas con la frente baja, saludándolo con una mezcla de respeto y temor. «Buenos días, don Gonzalo», decían, forzando una sonrisa. «Buenos los tengas», respondía él, sin bajar la mirada del volante. Los policías municipales, flacos y con bigote fino, se enderezaban como si se tratara del gobernador. Don Gonzalo no necesitaba levantar la voz. Su sola presencia bastaba. La gente decía que si él estornudaba, en Palmillas se enfermaban 10. Su esposa, doña Elena, vivía en la casona del centro, grande y callada, con paredes gruesas que retenían el calor y secretos. Las cortinas permanecían cerradas desde hacía años. «Es pa' que no se meta tanto el sol», decía la sirvienta. Pero todos sabían que lo que se quería mantener afuera no era la luz, sino las miradas curiosas. Elena pasaba las tardes en una mecedora mirando la nada. Sus ojos estaban secos de tanto llorar en silencio. Cada noche, cuando los pasos de su marido no llegaban, el reloj parecía burlarse de ella. «¿Por qué no te quedas a cenar?», preguntó una noche, con voz suave, viendo cómo él se abotonaba la camisa limpia. «No empieces», respondió él sin mirarla, acomodando el sombrero. Él salía siempre oliendo a perfume caro que no era suyo, con una sonrisa que no le pertenecía. Los rumores corrían como el viento entre las calles de tierra, que tenía otra casa en Ciudad Victoria, que allá vivía con una mujer más joven, que hasta hijos tenía, pero nadie se atrevía a confirmar nada. «El que pregunta se mete en problemas», decía don Arturo, el panadero. Y así, como una sombra que se estira con el paso de las horas, la soledad empezó a cubrir a Elena, y con ella, un presentimiento oscuro que no sabía explicar. Desde aquella noche en que don Gonzalo salió sin siquiera probar la sopa caliente que Elena había preparado, algo se desacomodó en el aire de la casona. No era solo el silencio que quedaba flotando, sino esa sospecha espesa que se le colaba entre los huesos. La rutina siguió su curso, pero ya nada se sentía igual. Elena empezó a notar que su marido ya no se ponía las botas ni el sombrero cuando decía que iba al rancho. Salía bien planchado, con camisa nueva y ese perfume de hombre caro que no combinaba con el olor a ganado ni con la tierra. Volvía tarde, cansado pero limpio, como si nunca hubiera pisado campo. «¿Dónde estabas?», preguntó una tarde, con voz baja pero con los ojos clavados en él. «No hagas drama», dijo él, acomodando el cinto sin mirarla, como si su ausencia no mereciera explicación. Ya no discutían con gritos, pero las palabras se volvían cuchillos. Él tenía una forma de hablar que dolía más que cualquier insulto. Suave, burlona, como quien no tiene prisa por matar la confianza. «Tú siempre inventas cosas», decía mientras se torcía el bigote, evitando sus ojos. Elena quería creerle, quería pensar que todo era cosa suya, pero algo por dentro le decía que no. Era esa amargura que se le quedaba en la boca, esa presión en el pecho cuando él apagaba el teléfono, o se encerraba a hablar bajito en la oficina. A veces, en medio de la noche, despertaba con la cama medio vacía y el alma llena de dudas. El cajón del buró tenía menos billetes de lo usual. Los recibos que encontraba no eran del rancho, sino de restaurantes caros en Ciudad Victoria, de joyerías y moteles. Algunos mensajes se borraban demasiado rápido. «¿Quién es Laura?», se atrevió a preguntar una noche. «Una clienta. No inventes cosas», dijo él, dándole la espalda. En el pueblo, las mujeres se cruzaban miradas cuando la veían pasar por la plaza. «Elena anda rara»,
susurraban, pero ninguna se atrevía a preguntar, porque sabían que con don Gonzalo las preguntas tenían precio. Y mientras más trataba de hacer que su mundo encajara, más se daba cuenta de que algo grande se le venía encima. No eran celos ni paranoia. Era una verdad escondida, goteando lento, pero segura. Y lo peor de todo, él ya sabía que ella lo sabía. Elena siempre había sospechado, pero no fue hasta esa mañana de domingo que la verdad le ardió entre los dedos. Mientras colgaba la chamarra de don Gonzalo, sintió algo duro en el forro. Metió la mano con cuidado y sacó varios papeles arrugados. Eran recibos de un hotel de paso, de esos que se esconden en las orillas de la carretera rumbo a Ciudad Victoria. Uno de ellos tenía fecha del día anterior. Su corazón se apretó como trapo mojado. En la mesa del comedor, lo esperó con el recibo entre los dedos. ¿Qué es esto?, preguntó sin levantar la voz. Él se detuvo, vio el papel y luego la miró como si nada. ¿Ahora te pones a revisarme la ropa?, dijo con voz lenta. Esa voz que usaba cuando quería asustar sin gritar. Tú ya no eres el mismo, respondió Elena, sintiendo las manos frías, temblorosas. Él rió, despacio, sin miedo. No como quien se siente atrapado, sino como quien sabe que tiene el control. Y desde ese día, lo peor comenzó. Don Gonzalo empezó a jugar con su mente, como si fuera un gato cruel jugando con un pájaro herido. Escondía las llaves y luego preguntaba por qué ella siempre perdía todo. Movía cosas del lugar, tiraba sus notas, cambiaba el orden de los cajones. «Estás dejando todo patas para arriba», decía con falsa paciencia. Una vez, encontró el gas apagado. Él dijo que fue ella. Otra noche, su celular tenía mensajes que ella juraba no haber escrito. Él solo se encogió de hombros. «Pues quién sabe qué andas haciendo», murmuró con sonrisa torcida. Era un juego sucio. Quería hacerla dudar de su memoria, de su juicio, de sí misma. Y lo estaba logrando. «Siempre estás confundida», dijo él una tarde, mientras cruzaba los brazos con esa calma que dolía más que cualquier golpe. «No estoy loca», respondió ella, pero ya no estaba tan segura. En el pueblo, don Gonzalo seguía siendo el hombre respetado, el patrón saludador, el que regalaba becas a los niños y pagaba la comida de la iglesia. «Qué buen corazón tiene don Gonzalo», decían las señoras en la plaza. Pero dentro de esas paredes, Elena veía otra cara, una que nadie más conocía, la de un hombre que estaba creando una historia donde ella era la desequilibrada, una mujer rota, una carga. Y entonces lo entendió. Él no quería que la dejaran. Él quería que nadie le creyera cuando por fin hablara. Desde hacía días, Elena sentía una presencia muda en la casa. No era un ruido, ni una sombra. Era una sensación espesa, como si algo estuviera al acecho. Cada vez que pasaba cerca del estudio, su piel se erizaba. Don Gonzalo había dicho más de una vez: «Ese cuarto no se toca, ahí solo entro yo». Pero esa tarde, con el corazón acelerado y sabiendo que él andaba en el rancho, se atrevió. Forzó la cerradura con una horquilla y entró. El aire olía a tabaco viejo y papeles húmedos. En el tercer cajón del escritorio, el más profundo, encontró una carpeta gruesa, amarrada con una liga reseca que se deshizo al tocarla. La abrió sin respirar. Allí estaba. Conversaciones impresas, supuestamente suyas, donde insultaba, exigía dinero, hablaba con hombres usando palabras vulgares. «Esto no es mío», susurró, sintiendo la garganta cerrarse. Las fotos eran lo peor. Imágenes donde aparecía tirada, como borracha, despeinada, con la blusa mal puesta en lugares que no reconocía. Pero Elena sabía que nunca había estado ahí. Cada imagen estaba cuidadosamente montada, manipulada. Los ojos eran suyos, pero la mirada no. ¿Qué clase de monstruo haría esto?, murmuró, apretando la carpeta contra el pecho. Había audios grabados donde su voz, distorsionada, gritaba cosas horribles.
mensajes que sugerían que quería hacerle daño a su familia, que estaba desequilibrada. El contenido era grotesco, pero meticulosamente elaborado. Era un expediente entero construido para destruirla. Y entonces lo entendió. Don Gonzalo no solo quería que ella dudara de su cordura, quería preparar el terreno para cuando alguien la señalara. Quería tener pruebas reales para mostrarle al juez, al cura, al pueblo entero. En el pueblo, una mujer con mala fama no encuentra defensa. Se convierte en chisme, en burla, en nada. «Va a decir que soy yo», dijo Elena con la voz apenas saliéndole. «Va a hacer que todos crean que fui yo». La carpeta pesaba como si llevara piedras, pero era su única prueba, su única defensa ante un hombre que ya estaba escribiendo su final. Desde la ventana del estudio, alcanzó a ver el polvo levantarse por el camino. La camioneta de don Gonzalo venía de regreso. Guardó la carpeta en una bolsa y salió del cuarto corriendo, sabiendo que el tiempo se le acababa, y con el corazón latiendo fuerte, entendió que ahora no solo luchaba por su dignidad, sino por su vida. Después de encontrar la carpeta, Elena no pudo dormir. Caminaba por la casa como alma en pena, repasando cada imagen, cada mensaje falso, cada voz manipulada. Sabía que don Gonzalo no era hombre de dejar cabos sueltos, y tenía razón. A los pocos días, lo empezó a notar en las miradas. En la panadería, al entrar por el pan de siempre, 2 hombres murmuraban cerca del mostrador sin saber que ella estaba detrás. «Pues dicen que la señora anda medio perdida», comentó uno con tono burlón. «Yo la vi hablando sola el otro día por la plaza», añadió el otro con voz de chisme barato. Ella se quedó quieta, sintiendo un frío en la espalda. Al notar su presencia, los dos se callaron y se voltearon como si nada. Pero el daño ya estaba hecho. Cuando fue al mercado, la señora que pesaba el azúcar apenas la miró. El muchacho de la tienda ya no la saludó con el mismo respeto. Hasta la hija de su vecina bajó la cabeza al cruzarse con ella. Todo era sutil, pero real. «Ya los está preparando», pensó Elena apretando los dientes. Don Gonzalo tenía poder sobre todos. Era patrón, prestamista, compadre, padrino. Podía hacer que la palabra de un borracho valiera más que la de ella. Tenía choferes, cargadores, empleados del rancho, hasta la enfermera del consultorio rural. «Usted nomás diga qué contamos, patrón», le había dicho Rogelio el motorista, una vez que Elena alcanzó a oírlo desde la cocina, y él lo dijo. Les dictó las frases como si fueran lecciones. «La señora anda tomando. La señora se enoja de la nada. La señora está confundida». Y en un pueblo como Palmillas, esas palabras se riegan como semilla en tierra húmeda. No tardan en crecer y echar raíces. Una tarde, mientras compraba tortillas, oyó a una joven decir en voz baja: «Pobrecita. Dicen que ya no está bien de la cabeza». Elena se giró rápido. «Eso es mentira», dijo, con voz firme, pero temblorosa. Nadie respondió. Todos bajaron la mirada, como si ya no valiera la pena escucharla. La estaban borrando, no con violencia, no con gritos, con susurros, con ojos que ya no confiaban, con frases que la convertían en lo que nunca fue. Y eso, en Palmillas, era como morir en vida. Elena sabía que don Gonzalo no dejaba cabos sueltos. Lo conocía desde joven. Era de esos hombres que se adelantaban a todo, que pensaban cada jugada como si la vida fuera una partida de ajedrez. Pero lo que no imaginaba era hasta dónde había llegado. Ese mediodía, aprovechando que él andaba supervisando el ganado lejos del casco del rancho, se metió otra vez al estudio. Cerró la puerta con llave, bajó las cortinas y se sentó frente a la computadora con el corazón apretado como puño. Revisó carpeta por carpeta, sin saber bien qué buscaba, hasta que encontró un archivo con nombre raro, escondido entre reportes de cosecha del 2025. Lo abrió y el alma se le vino abajo. Había una lista, una maldita lista, fechas, horas,
lugares. El 3 de abril, gritos en la cocina. El 15 de mayo, rompió platos. El 2 de junio amenazó con irse desnuda por la calle. Todo inventado, todo falso. Historias montadas con precisión, como si fueran parte de una novela torcida. Después encontró un apartado peor. Declaraciones en caso de emergencia. Frases ya escritas, preparadas, frías. Mi esposa estaba mal. Yo intenté ayudarla. Era un peligro para sí misma. Dios santo, susurró Elena con un hilo de voz apenas audible. En otro documento estaban los nombres de los testigos. Gente del pueblo, gente a la que ella conocía desde siempre. Rogelio, Casilda, Nacho, la señora Luz, la que vendía verduras en la esquina. Todos listados, uno por uno, con la nota al lado, listos para hablar si hace falta. Seguía leyendo con las manos heladas. Instrucciones detalladas para mover objetos, esconder cosas, apagar el gas, borrar mensajes, alterar sus rutinas. Todo planeado para que, si un día ella aparecía muerta, él pudiera decir con lágrimas de cocodrilo que fue una tragedia anunciada. No quería divorciarse, quería destruirla. Quería que todos dijeran, ya se veía venir. ¿Qué pensarán que ella sola se había perdido? Que él era la víctima, el pobre esposo que intentó ayudar a una mujer fuera de control. Él no solo quiere deshacerse de mí, murmuró Elena, abrazándose los codos. Quiere que el pueblo lo abrace mientras me entierran. Sintió un frío mortal subirle por la espalda. Por primera vez, supo que lo que vivía no era miedo, era terror. Y entendió que si no hacía algo pronto, su historia iba a terminar con un entierro y una mentira. Esa noche, el aire en la casona pesaba como si supiera lo que venía. Elena no encendió luces. Se sentó en la sala con la carpeta escondida bajo la blusa, pegada al pecho como un escudo, como si esos papeles fueran lo único que la sostenía de pie. Cuando escuchó el rechinido del portón al abrirse, el corazón le empezó a latir fuerte, golpeando con fuerza, como tambor de velorio. Don Gonzalo entró caminando despacio, con su paso firme, arrastrando un poco las botas llenas de polvo. Apenas cruzó la puerta, ella se levantó. «Tenemos que hablar», dijo Elena, deteniendo su paso con la voz firme aunque las manos le temblaban. Él se quitó el sombrero sin apuro. La miró con esa calma que usaba cuando quería asustar. «¿De qué o qué?», preguntó sin sorpresa como si ya supiera. Elena caminó hacia la mesa del comedor y sin decir más, sacó la carpeta de entre la ropa. La abrió de golpe y dejó que los papeles cayeran sobre la mesa, desparramados como balas sobre una trinchera. «Explícame esto», dijo ella clavándole la mirada. Don Gonzalo no se inmutó, no se hizo el sorprendido, no fingió enojo ni se defendió. Solo la miró largo rato, como si ya no la viera como mujer, ni como esposa. «Nadie te va a creer», dijo él despacio, con una frialdad que caló hasta los huesos. Esa frase cayó pesada, como piedra en agua quieta. Elena sintió que algo dentro de ella se desmoronaba. «¿Por qué hiciste todo esto?», susurró ella, apenas sosteniéndose. «Si dices algo, te van a llamar loca», agregó él, limpiándose las manos con el pañuelo del pantalón, como si hablara del clima. Entonces la discusión explotó. «Te burlaste de mí, jugaste con mi vida», gritó Elena, enfrentándolo con todo el dolor que traía guardado. «Tú no vales ni la mitad del respeto que dices merecer», respondió él, con la voz llena de desprecio. Elena lo vio como nunca antes. Su rostro, antes firme y atractivo, ahora era una máscara vacía, sin alma, sin amor. Un hombre que no tenía miedo, porque ya lo tenía todo calculado. Y en ese instante, ella lo entendió todo. No había más que hablar. No había marcha atrás. Aquel con quien compartió la cama, la casa, los días, ya no existía. Solo quedaba el enemigo.
La noche cayó pesada sobre el pueblo, sin viento, sin grillos, sin siquiera un perro ladrando. Era como si todo el lugar hubiera detenido el aliento, presintiendo lo que estaba por pasar. Después de la discusión, Elena se encerró en el cuarto, con la espalda apoyada en la puerta, tratando de que el miedo no la doblara. Afuera, se escuchaban los pasos de don Gonzalo recorriendo la sala, lentos, medidos, como si estuviera pensando cada movimiento. No había rabia en sus pasos, ni celos, solo ese orgullo herido que siempre le había dominado la sangre, y ese miedo secreto a perder el control de su propio reino. Él sabía que, si Elena hablaba, todo se caía, su prestigio, su poder, su nombre. 2 vidas estaban en juego, pero para él solo importaba la suya. La puerta se abrió sin que él tocara. Elena levantó la mirada. Tenía los ojos húmedos, pero no se movió ni un centímetro hacia atrás. «No voy a callarme», dijo ella tragándose el temblor de la voz. Don Gonzalo cerró la puerta con seguro, despacio, sin prisa. Nadie en la casa escucharía nada. Los cuartos estaban lejos, y los empleados no dormían ahí. Sus ojos no tenían rastro de duda. Lo que siguió no tuvo gritos largos ni discusiones. Fue un forcejeo rápido, contenido, casi silencioso. El tipo de violencia que ocurre cuando un atacante ya lo tiene todo decidido. Elena trató de apartarlo, pero él era más fuerte, más frío, más calculador. Y ella, agotada por días de miedo, apenas podía sostenerse. Él le puso las manos en el cuello y apretó. Apretó sin decir palabra, sin soltar una sola lágrima, hasta que a Elena se le fue el aire, hasta que sus ojos dejaron de moverse, hasta que todo quedó en silencio. Cuando el cuerpo de Elena quedó inmóvil sobre el piso, don Gonzalo respiró hondo, como quien por fin resuelve un problema que venía cargando meses. Entonces, comenzó la otra parte del plan, aquella que había preparado con paciencia enferma. Acomodó la escena, movió la silla unos centímetros, colocó la cuerda en el lugar exacto. Dejó algunas cosas tiradas y otras perfectamente ordenadas. Pasó un trapo donde debía, dejó huellas donde quería, borró las que podían afectarlo. Miró el reloj, todo debía encajar. Luego salió al patio, despeinado a propósito, y llamó a la policía con voz temblorosa, aparentando desesperación. En el pueblo, cuando llegaron los primeros oficiales, lo encontraron con los ojos rojos y el sombrero entre las manos. «Mi Elena», dijo él fingiendo tristeza. «Yo nomás quería ayudarla». Y todos lo creyeron, porque en el pueblo él siempre había sido el hombre bueno, el poderoso, el intocable. Todo parecía haber salido como él planeó. La escena montada, la historia contada, las lágrimas bien colocadas. Don Gonzalo se sentía tranquilo, incluso satisfecho, hasta que esa tranquilidad se rompió con el ruido de camionetas desconocidas entrando al pueblo. Eran agentes estatales, gente de fuera, gente que no lo conocía, que no le debía favores, que no saludaba con la cabeza baja. Llegaron temprano con libretas en la mano y ojos que sabían distinguir entre dolor real y teatro barato. Revisaron la cuerda, revisaron el cuarto, revisaron el cuerpo. Se miraban entre ellos sin decir mucho, pero uno soltó lo suficiente para que a don Gonzalo se le enfriara la espalda. «Esto no cuadra», dijo el agente, bajito, mientras tomaba notas. En la mesa había una huella mal puesta. En el piso, un rastro que no coincidía con los movimientos que él había fingido. En el teléfono de Elena, un mensaje sin borrar, uno que él pensó haber eliminado. Los empleados, al ser interrogados, comenzaron a tropezar con sus propias versiones. Yo la vi tomada», dijo uno, mirando al suelo. «No, tú dijiste ayer que estaba triste», corrigió otro, sin pensar. Las contradicciones cayeron como piedras. Los agentes no necesitaban más que eso para empezar a desconfiar. La historia comenzó a desmoronarse como barro seco bajo el sol. Don Gonzalo caminaba por la sala con el ceño apretado, las manos en la cintura,
lanzando miradas a todos, como queriendo controlarlo todo solo con la presencia. Pero esta vez no bastaba. La verdad ya no era una mula dócil. Se le escurría entre los dedos, desobediente. «Queremos revisar su computadora», dijo uno de los agentes, directo. Él sudó. Por primera vez en años, sintió verdadero miedo. Ahí estaba el error. En los archivos, en los rastros, en los planes que creyó tan perfectos. Dejó demasiadas huellas, demasiadas pruebas, no por descuido, por soberbia. En el pueblo, los rumores empezaron a moverse como viento entre las ramas. Dicen que el patrón anda enredado. Dicen que la señora no se quitó la vida. Dicen que hay cosas que no encajan. Y así, sin gritos, sin escándalos, comenzó la caída de don Gonzalo. El hombre que había sido dueño de todo. Empezó a perder lo único que no podía controlar: la verdad. Cuando los agentes regresaron con la orden en la mano, la casona estaba vacía. Don Gonzalo ya no estaba. Se había ido en la madrugada, dejando atrás los camiones, las cuentas bancarias, el rancho, sus botas, su nombre. Había huido al cerro, como ladrón común, con una mochila a medio llenar y el miedo pegado en la espalda. El pueblo se llenó de murmullos que corrían por las esquinas como viento caliente. «Ya cayó el patrón», decían unos con miedo, otros con un alivio que no se atrevían a mostrar del todo. Lo encontraron 2 días después, metido entre piedras y ramas secas, en un arroyo que ya no llevaba agua. Estaba sin sombrero, con la camisa rota, cubierto de tierra, con la mirada ida. No dijo nada cuando lo esposaron. No gritó. No peleó. Solo bajó la cabeza. Varias personas lo vieron pasar rumbo a la patrulla. Gente que antes bajaba la mirada al verlo, ahora lo miraba de frente, y sintieron algo raro. Una mezcla de justicia y espanto. Nadie imaginaba que aquel hombre tan poderoso pudiera terminar así. En la comandancia, los agentes pusieron sobre la mesa todas las pruebas. La carpeta falsa, los mensajes inventados, los audios manipulados, las instrucciones detalladas para culpar a Elena. Uno por uno, se los fueron leyendo, sin levantar la voz. Él no respondió. Solo apretó los labios y desvió los ojos. Por primera vez en su vida, don Gonzalo no tenía a quién mandar. No tenía a quién comprar. No tenía a quién asustar. Su voz ya no valía más que la de cualquiera. Ya no era el patrón. Era solo un hombre detenido. Fue trasladado a la capital, lejos del pueblo que lo había visto crecer y temer. Allá su nombre no abría puertas ni hacía temblar policías. Era solo un expediente más. En el pueblo, con el tiempo, la gente dejó de hablar de él con miedo. Empezaron a nombrarlo como se nombra a los monstruos que alguna vez cruzaron por el camino de uno, como advertencia, como recuerdo de lo que no debe repetirse. Y aunque Elena ya no estaba para verlo, nadie en el pueblo pudo olvidar su nombre, porque a don Gonzalo no lo detuvieron por justicia, lo atraparon por descuido. Y lo más triste fue que ella ya no estaba para contar su historia. Solo quedó el eco de una mujer silenciada, una verdad enterrada bajo mentiras, y un pueblo que, por fin, se atrevió a mirar. Espero que esta historia les haya gustado. Es un placer para mí compartir esos relatos con ustedes. Comparte este video con otras personas para que sigamos creciendo y más relatos lleguen a más gente. Escríbeme sus experiencias y sus opiniones en los comentarios. Eso me ayuda a seguir mejorando. Si el video les gustó, por favor, no duden en escribirse y darle me gusta. Muchas gracias y un saludo nada cordiales a todos. Nos vemos hasta la próxima.